Fíjense, asumiendo la preocupación, la degradación a su vez, y entra pues la siguiente pregunta: ¿la salud es un derecho o una mercancía? Digo esto porque lo que se viene dando en la República Dominicana bajo la política de la complicidad y el mancoernamiento sector privado y público para justificar luego la privatización de unas que otras instituciones que son del Estado dominicano, le pertenecen al pueblo dominicano, se invirtió cada centavo en la construcción del mismo, que se le sacó al pueblo dominicano, del más encumbrado hasta el más jodido económicamente hablando. Ahora, partiendo de ese principio, cuando usted escucha las posiciones de quienes justifican privatizar allí, privatizar acá, fíjense, surgen pues cuestionantes. ¿Hacia dónde se sigue llevando este modelo inhumano, demoledor, draconiano, inquisidor, empobrecedor? ¿Quiénes están detrás de este modelo que tenemos tanto económico, de desigualdad, de inequidad? ¿Quiénes entienden que la salud, sin importar lo que es el renglón económico del dominicano, tiene que verla como una mercancía, no así como un derecho? ¿Quiénes pueden entender lo que está en el contenido y que entra en contradicción hablar de un Estado de Derecho cuando hay pues iniciativas que procuran privatizar desde la ONSA, el teleférico, el metro, hasta lo que es el INCAR? ¿Quiénes pueden hablar de un Estado de Derecho a su vez pensando que hay una iniciativa ya plasmada, planteada, de quienes procuran privatizar el agua? Aquí pues tengo que citar lo siguiente, y anoche lo planteé asumiendo lo que eso implica y significa para la sociedad dominicana, sobre todo para los más pobres, porque aquí entra la gran pregunta: quienes están detrás de todo tipo de política de privatización son poderosos. Ahora, quienes van a sufrir las consecuencias pues de ese tipo de política son los que menos tienen, son los pobres. ¿Y por qué hay una política de complicidad y de mancoernamiento para justificar grandes debilidades que terminarían, por otro lado, en la privatización de una determinada institución estatal? Yo decía lo siguiente anoche y se lo reitero una vez ahora. Pues el tema no es sencillo. No es como decirle, bueno, hay una iniciativa, está planteada, está plasmada y hay complicidad. De eso estamos claros. Hay complicidad entre sectores económico-privado y del gobierno para que se pueda ejecutar la privatización de lo ya citado. Ahora bien, cuando hablamos de todo tipo de política, sobre todo política de corte neoliberal, aquí planteamos anoche varios acontecimientos que son determinantes. Pero primero, mire maestro, más adelante, yo quiero agregar esto, porque quiero ir por parte, para darme a entender la importancia del tema y lo que implica que la población dominicana entienda los peligros que está enfrentando, que no es un juego, y sobre todo en el INCAR, dirigido a aquellos, sobre todo a aquellos pacientes de cáncer, que no es un juego. Aquel pobre que tiene cáncer, que muchas de las veces condenado a la muerte, pues no tener dinero para ir a un centro privado, porque el costo de enfrentar una enfermedad como el cáncer, solo aquel y el familiar que lo ha vivido sabe lo que le digo. Solo ellos, mientras los poderosos, ¿qué le importa? Que la salud aún sea más una mercancía y no así un derecho. Incluso un derecho constitucional establecido en el artículo 62 de la Constitución Dominicana. Pero bien, mientras tanto ellos puedan verlo a usted como una mercancía, bienvenida sea la privatización como iniciativa que ellos tienen en agenda. Voy a hablar un caso específico sobre los derechos del hombre. Los derechos fundamentales, fíjense que Jean-Jacques Rousseau hace mucho escribió con relación a la importancia sobre lo que era plasmar y ejecutar los derechos del hombre, 1754. Para ese año ya se escribía sobre los derechos del hombre.
Y cuando hablamos de esos derechos del hombre, de esos derechos que no pueden ser violentados, esos derechos que no pueden con lo mismo jugar. Sin embargo, si pasamos balance siglos después, hablarle a la sociedad dominicana de los derechos que constitucionalmente le confiere la propia Constitución a cada dominicano y que esté en peligro hoy en día ante la iniciativa perversa, inhumana, draconiana, aniquiladora, inquisidora, en cuanto a privatizar el INCAR, que va en perjuicio de la gran mayoría de los pobres de este país que tienen cáncer. ¿Eso surge de la noche a la mañana? No. Mira, todo tipo de política neoliberal comienza con un discurso y es el siguiente: esto no funciona porque está dentro de lo que es el sector privado, público, y por lo tanto, estando en el sector público, no funciona. Vamos entonces a entender, a vender la idea que para que pueda funcionar, tiene que pasar al sector privado. Eso es una de las recetas, uno de los discursos que se utiliza dentro de todo tipo de política de corte neoliberal que procura privatizar y debilitar el Estado. Muchos gobiernos se prestan a todo tipo de vagabundería para terminar en lo que es la aplicación de la privatización. Unos ejemplos que anoche lo planteaba, dos hitos históricos que tienen que ver con lo que es, y más que ver, la vinculación con la procedencia y emergencia de lo que es el neoliberalismo como un fenómeno que lo planteaba anoche en la economía política global del siglo XX. Yo quiero decir lo siguiente. Mire, 1947. 1947 es un año importante para todos aquellos que promovían el neoliberalismo, pues es el punto de lanza para fortalecer más dicho tipo de política, porque da origen a lo que es la conformación y la fundación a la vez de la llamada Fundación Montpellier, que era compuesta, era un conclave de un grupo de intelectuales que promovían todo tipo de política de corte neoliberal y que por lo tanto sirvió como plataforma de lanza para generar una política de ideología en la región, procurando justificar la privatización, debilitar el Estado, para lo que le pertenece al Estado pasa al sector privado. Todo inicia a partir de un punto determinante, fortalecer la política de corte neoliberal, y efectivamente así se logró. Un acontecimiento que sirvió para lo que aún más el fortalecimiento en el cono sur de lo que son las políticas de corte neoliberal, golpe de Estado Allende, 11 de septiembre de 73. Fíjense, Chile fue el laboratorio, el país a utilizar como laboratorio para la implementación de todo tipo de política de corte neoliberal para el cono sur. Representó Chile un laboratorio. ¿Por qué? Tras el golpe de Estado en contra de Allende, el golpe de Estado militar e instalándose la funesta, sangrienta dictadura, estamos hablando que le encabezó asesino, estamos hablando delincuente, que si el infierno realmente existe, él está en el infierno, Augusto Pinochet. Que Augusto Pinochet inició todo tipo de política. Dentro de las bases de las políticas que comenzaron a aplicarse en Chile, estaban esas, pues la de corte neoliberal. Todo a privatizar. Le pongo esos dos ejemplos que sirvieron de lanza, que sirvieron para definir aún más ese tipo de política. La República Dominicana no ha estado exenta a la aplicación de la misma y los gobiernos han sido servilistas, entreguistas y promotores de la misma. Desde Leonel, por ejemplo, Leonel Fernández, hasta Hipólito Mejía, y lo que quieren hacer en este gobierno, porque lo que se procura hacer es privatizar la onza, el metro, teleférico, el agua y el INCAR. El INCAR es eso que quiero compartir con ustedes. Miren esas imágenes. El INCAR es el Instituto Nacional de Cáncer, donde los pobres van allí, donde aquellos que no pueden pagar un estudio en un centro privado van ahí. Y ahora
cuando usted pasa balance, que quieren privatizar el Instituto Nacional del Cáncer, un golpe más a la población más pobre del país. Es que son ambiciones desmedidas las que se están aplicando y aún viendo la salud no como un derecho, no, como una mercancía.